Hola, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el enorme gusto de poder entrevistar y además de poder platicar con la doctora Cecilia Carreras. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, muy bien, muchas gracias. Un gusto poder estar aquí contigo. Muchas gracias, Ceci. Pues la doctora Carreras, ella es especialista en medicina nuclear. Nos conocemos desde hace muchos años, pero no estamos puestas al corriente, entonces vamos a platicar un poco también para que nos platique un poco la perspectiva de esta especialidad y un poco de qué se trata, qué oportunidades hay y un poco cómo es la rutina de un especialista en este campo que en particular a veces no tiene mucha visibilidad y que puede ser de interés para muchos, ¿no? Si nos pudieras platicar un poco, Ceci, de dónde eres originaria y por qué quisiste estudiar medicina. Yo nací en el DF y en la Ciudad de México ahora, y luego desde chiquita viví en el Estado de México y ya cuando empecé la carrera de medicina fue que me regresé a vivir a Ciudad de México, pero en realidad toda la vida entre Ciudad de México y Estado de México, de ahí soy y ahí sigo, aquí sigo más bien. ¿Y por qué quisiste estudiar medicina? Decidí estudiar medicina. Yo creo que fue una combinación, fue multifactorial, ¿no? Como todos, yo creo. A los 15 años empecé en un grupo de paramédicos, en un grupo voluntario de Ah, paramédicos, wow. y increíble, ¿no? Hice excelentes amigos, aprendí muchísimas cosas. También vi todo lo que no se debe hacer en la medicina prehospitalaria, pero yo creo que de ahí fue que surgió como este interés y estas ganas de ayudar a las demás personas. Y yo creo que ahí fue donde descubrí lo gratificante que es todo lo que tiene que ver con salud al final de cuentas. Qué interesante. Fíjate que conozco varios médicos que empezaron como paramédicos o que tuvieron contacto con ambulancias y todo eso. Yo creo que también te da una visión un poco más realista también de lo que es medicina, ¿no? Sí, eso y te quita también un poco como ese miedo de la sangre o esa como sensación Mm, de qué va a pasar si un día tengo que inyectar a alguien, ¿no? Como que ese tipo de cosas les pierdes un poquito ándale, Ujú. exacto. Oye, Ceci, ahora platícanos, hiciste medicina general y ¿cómo fue para ti escoger especialidad? ¿Cómo fue tu proceso de hacer el ENARM y eso? Para mí fue complicadísimo porque desde el internado yo estaba bastante perdida, no sabía bien qué quería, qué me gustaba. Tenía un poco claro que no quería dedicarme a algo muy clínico porque tuve muchos encuentros con pacientes que de pronto no querían tomar las medicinas o no, hipertensos que comían sal, pacientes que tomaban 2 días el antibiótico y lo suspendían. Entonces, como este tipo de cosas que yo decía, no, creo que no puedo lidiar con esto, o sea, es demasiado para mí. Y supongo que también algo muy general para todos es como enfrentarse con la muerte, ¿no? O sea, como Mm. empezar a ver que no importa lo que hagas tú, ni importa lo que haga el paciente, es probable que no le vaya bien. Y creo que ahí fue donde empecé un poco a separarme de la parte clínica. Y entonces ahí decidí que quería hacer oftalmología, nada que ver, pero decidí que quería hacer oftalmología porque decía, claro, está súper bien, ves al paciente, le operas la catarata, se va, no lo vuelves a ver hasta la siguiente consulta o el siguiente padecimiento, ¿no? Como que no había tanta oportunidad de hacer como este lazo tan estrecho que hacen, sobre todo, por ejemplo, los internistas, los cirujanos con los pacientes. Yo decía, sí, algo como mucho más light, que no tenga que involucrarme mucho sentimentalmente con los pacientes. Mm. Y por ahí empecé. Y apliqué el examen para oftalmología, nada convencida de qué era lo que quería, y no pasé el examen, afortunadamente, porque eso me dio la oportunidad de volver a sentarme con una gran maestra y mentora de muchos de nosotros, que es la doctora Villa, y Ujú. ella, ¿no? Trató de decirme pros y contras de uno y otro. Y un día estando de guardia en el hospital, me tocó acompañar a un paciente a hacerse un PET-CT, que yo, así en cuanto Mm. me dijeron, tienes que acompañar a este paciente a hacer un PET-CT,
no sabía ni de qué me estaban hablando, así ya sabes que saqué el celular a googlear qué es un PET-CT. PCT. Eso fue en el 2007, en el 2006, 2007. Entonces ahí tuve que googlear así qué es un PET-CT, ya me enteré y ya acompañé al paciente a hacerse su PET-CT y ya. O sea, vi el estudio y dije, esto quiero hacer el resto de mi vida. ¿A poco? Fíjate qué curioso, yo me acuerdo de ti y yo aprendí muchísimo de clínica de ti estando en el internado. Yo creo que yo misma te veía también como un poco con esta parte de internista. Qué chistoso que haya cambiado como radicalmente, ¿no? Totalmente, sí. Y entonces, cuando tuviste contacto con este estudio, ¿qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que viste? Porque ese es un problema, ¿no? Los médicos generales casi no tenemos exposición a medicina nuclear. Sí, correcto. Pues yo creo que me impactó que era un paciente que llevaba mucho tiempo, que nadie sabía ni por dónde buscarle. De hecho, era un paciente con un tumor de origen desconocido. Mm, No, o sea, como llegar y ver los equipos, a los médicos que estaban ahí, todo lo que estaba alrededor, ¿no? La radiación, como cosas, exacto, con las que no tenemos contacto habitualmente. Y los médicos que estaban ahí, me acuerdo súper bien que me empezaron a explicar así paso a paso toda la fisiología de todo el camino que sigue la glucosa para llegar al tumor o al lugar en donde está el hipermetabolismo, concentrarse y cómo se manipulaba esa molécula para que se concentrara y no se saliera. Y entonces todo eso me pareció súper interesante. Y claro, cuando vi el resultado del estudio y cómo cambió la vida de una persona, el diagnóstico, cómo facilitó a los médicos tratarlo, seguirlo, biopsiarlo, etcétera, ¿no? Como que pensé que era algo muy relevante que estaba poco visto, ¿no? ujú, Como tú lo has dicho, ¿no? Como algo tan importante que me encantaría hacerlo, ¿no? ya, Decir dónde está lo que todos están buscando y nadie encuentra, algo así. ujú. Ay, qué bonito. Ujú. Oye, ¿nos podrías un poco decir, para el auditorio que a lo mejor no está tan familiarizado, si nos pudieras describir un poco qué es la especialidad de medicina nuclear, qué es lo que hacen? Sí. La especialidad de medicina nuclear tiene dos grandes rubros. El primero, más importante y más conocido, por decirlo así, es la parte del diagnóstico. En Mm, realidad, en la parte del diagnóstico se parece bastante a la radiología, pero tiene dos diferencias muy importantes y en eso radica la división de las dos especialidades y por qué, aunque pueden caminar juntos de la mano y hacer un gran equipo, no deben mezclarse una con la otra. Y es la formación. O sea, la mm, formación de un radiólogo es puramente anatómica, se meten muy poco con la fisiología, van a buscar variaciones de tamaño, de forma, de situación, ¿no? Si un órgano está o no está en su lugar, si tiene o no tiene el tamaño esperado para su edad, para su sexo. Y la medicina nuclear es completamente diferente porque a lo que vamos nosotros es a la fisiología, ¿no? claro. Exactamente lo que buscamos es qué parte del glomérulo renal está filtrando de más o de menos, o absorbiendo de más o de menos, o qué parte del tumor tiene un metabolismo glucolítico, qué parte del corazón está con metabolismo de ácidos grasos y qué parte no tiene metabolismo y está infartado. Entonces, justamente lo que estamos buscando son procesos metabólicos y claro, los localizamos anatómicamente muchas veces con una fusión de estudios o con mucha imaginación, porque los que han visto estudios de medicina nuclear saben que tenemos mucha imaginación, sobre todo para localizar anatómicamente las estructuras. Esa es una de las grandes diferencias. Y la otra gran diferencia es el tipo de radiación que utilizamos. Los estudios de radiología utilizan en principio rayos X, aunque también hay otros estudios como ultrasonido que no utilizan radiación y la resonancia magnética que tampoco utiliza radiación, pero a grandes rasgos lo que utiliza rayos X o radiología más bien son rayos X, que es
una fuente cerrada, que no hay forma que se derrame, que se tire, que un paciente lo incorpore o que se lo tome o que se lo inyecten. Y la medicina nuclear se llaman fuentes abiertas justo por eso, porque es un líquido, una sustancia, un gas que puede inyectarse, tomarse, inhalarse. Entonces, esa Wow. radiación el paciente la va a incorporar. El paciente y el técnico y el médico y el de intendencia y cualquier persona que pase por ahí que no tenga conocimiento de radiación podría incorporarlo. Entonces, esas es como las dos grandes diferencias entre la radiología o la imagen por radiología y la imagen de medicina nuclear. Oye, y eso está muy interesante, como cuál es el riesgo que tienen ustedes laboral de exposición a radiación. En principio, ninguno, por Mm. varias cosas. O sea, el primero es que antes de entrar a la especialidad, lo primero que te exigen es un curso de 40 horas de protección radiológica. Entonces, Wow. enseñan a que si hay una fuente abierta, tú te separas, no puedes estar cerca, tienes que usar un blindaje, o sea, una capa de plomo o un muro o otra persona, ¿no? O sea, el chiste es que te protejas de la radiación y si ya tienes que estar expuesto a la radiación, el menos tiempo posible. Entonces, todo eso lo vas haciendo como parte de tu vida, ¿no? Como estar a salvo de la radiación. Y Mm. tenemos aparte estos dosímetros que muchos han visto, ¿no? En los departamentos de imagen que tenemos todo el tiempo y con eso vamos contando a cuánta radiación estamos expuestos y con eso vamos viendo si lo estamos haciendo bien o si hubo un accidente y nadie se dio cuenta o etcétera. Pero en Wow. realidad el riesgo laboral no hay como tal. Muchos años fue como una creencia típica, ¿no? Así de, estudian medicina nuclear porque te dan un mes de vacaciones por la radiación, pero ya no aplica. Aplica en una época, pero ya no. ¿Ni la radiación ni el mes de vacaciones? No. Muy bien. Y entonces suena un poco a que es una especialidad meramente diagnóstica, ¿no? ¿O eso es a lo que se dedican más? Ajá, ese es el rubro como más famoso y más conocido. Mm. Pero hay otra parte de la medicina nuclear que es terapéutica, que la parte Ya. terapéutica es muy interesante porque también basan los tratamientos y los radiofármacos que se van a utilizar para determinada patología dependiendo de la fisiología. Entonces, otra vez volvemos a eso, a ese punto de se trazan los procesos metabólicos y una vez que tienes trazado ese proceso metabólico, lo puedes tratar. Ujú. Y la parte terapéutica lo que hace es que a una molécula que sabemos que se va a absorber en determinado lugar o en determinado órgano, se le puede ser que se incorpore o que ya sea un material radioactivo por sí mismo, como el yodo 131, el yodo radioactivo, por ejemplo, que ya es Exacto. radioactivo él solito, o sea, no necesita que le peguen a nadie, sino que él solito emite su propia radiación, que va a unirse específicamente a las células de la tiroides y cuando estamos tratando a un paciente, por ejemplo, con cáncer de tiroides, le damos yodo radioactivo que se va a pegar o a unir específicamente a las células de tiroides y a depositar ahí su energía. Una vez que deposita la energía ahí, el DNA se desnaturaliza y ya o la célula se muere o impide que se reproduzca. Entonces, al final de cuentas, en cuanto las células cumplen su vida normal y se mueren, pues ya no hay más herencia que dejar. Oye, qué cosa, me suena súper lejano a lo que yo hago, de verdad, me suena muy, muy lejano. No me puedo ni imaginar un poco el día a día de ustedes. Si Sí. pudieras un poco describirnos cuál es el camino a medicina nuclear, como cuántas plazas hay en el ENARM, en dónde se puede estudiar medicina nuclear. En el ENARM varía un poco de año a año cuántas plazas hay, pero normalmente son 12, 16 plazas, dependiendo de cuántos hospitales estén ofreciendo Wow. los lugares, pero pues 12 plazas a comparación de miles que hacen, por ejemplo, para medicina interna o cirugía o especialidades mucho más taquilleras. La verdad es que son poquitas plazas. Tampoco es como que haya tantas oportunidades laborales para mucha más gente, ¿no? O sea, yo creo que para los que están aplicando actualmente siempre hay trabajo porque somos pocos y
algo importante es que la especialidad de unos años para acá, yo podría decir como de el 2000 para acá y mucho más intenso del 2015 para acá, ha sido como una revolución, porque el número de estudios y el número de radiofármacos que se están produciendo no tiene nada que ver con lo que era hace unos años. ¿A poco? Sí, ahorita te voy a platicar de eso. Antes te quiero decir que los lugares en donde se puede hacer medicina nuclear es en el IMSS, en el Hospital de la Raza, en el siglo XXI, en el ISSSTE, en Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en hospitales privados que yo esté consciente en el ABC y en un hospital de Monterrey, que si no me equivoco es el Christus Muguerza. Y en institutos está el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Nutrición y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Mm. Son los lugares que hay, hasta donde yo sé. Espero no haberme Pues, saltado a nadie. no, hospitales grandes, ¿no? Que Sí, tengan obviamente lo que se requiere. Ya. sí. ¿Y cuánto dura medicina nuclear? Medicina nuclear dura 3 años y está la opción de hacer un año más que se llama, más que una subespecialidad, es un curso de alta especialidad que Mm. puede ser de 1 o 2 años dependiendo de la alta especialidad. Y hay varias opciones. Hay una que se llama imagen molecular, que básicamente es ver PET-CT. Hay otra que se llama medicina nuclear oncológica, que es la que dan en el INCAN, que esa normalmente es de 2 años. Wow. Sí, eso está padrísimo porque implica mucho la parte terapéutica. Y también hay alta especialidad en neuro y en pediatría. Oye, estoy impresionada, hay muchísimas cursos de alta. ¿Y dirías que en tu rama es frecuente que se hagan estos cursos de alta especialidad o casi todo mundo se queda como médico nuclear? Yo creo que como la mitad. Mm. Yo creo que como la mitad aproximadamente hacen un curso de alta especialidad y la otra mitad no. Y eso también es relativamente nuevo. Ah, también me salté una súper importante, la cardiología nuclear. O sea, hay plazas para cardiología nuclear en el Instituto Nacional de Cardio. Ya. Ujú. ¿Y cuando tú estabas decidiendo todo esto, había estas altas especialidades o qué fue lo que tú decidiste? Sí, cuando yo terminé la especialidad, fui la primera generación de alta especialidad en el ABC. Mm. O sea, yo fui como que el experimento. Ya. Y salió bien porque han seguido saliendo generaciones desde ahí, que fue en Ujú. el 2000, ¿qué? 2011, que yo terminé la alta especialidad de imagen molecular. Wow. ¿Y cómo fue para ti empezar esta especialidad? Porque hay algunas especialidades que a lo mejor ya tienes un poco más de idea, ¿no? A lo mejor medicina general, por ejemplo, te va formando en muchos sentidos a medicina interna, cirugía, pero tengo la percepción de que casi medicina nuclear empiezas como desde cero, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cómo fue para ti brincar esta especialidad? Sí, tienes toda la razón. No tenemos idea de en realidad a qué vamos. Em, el primer mes, todo el primer mes, son clases de física. Así, ¿A poco? física, sí, física, radiación, decaimiento, hacemos cosas así con integrales, logaritmo natural, cosas así que de verdad la última vez que viste fue en la prepa y medio lo vimos. Y entonces ese primer mes es un gran filtro porque es como el propedéutico de medicina nuclear, ¿no? El curso de física inicial. Y junto con el curso de física inicial va el curso de protección radiológica, que también tiene que ver mucho con física, de cuánto tiempo puedes estar expuesto a una fuente de tal actividad, etcétera. Wow. Entonces sí es complicado. Y luego llegas y lo primero que te empiezan a preguntar, y el tecnecio, y el indio, y el lutecio, y, ¿no? O sea, puros nombres de cosas que una vez viste que estaban, que existían en la tabla periódica, pero que no sabíamos ni siquiera que tenían una utilidad. Pues casi todos Literal. tienen una utilidad, pero en medicina nuclear. Wow. Sí. Wow. Y luego, ¿cómo es un poco la especialidad? ¿Crees que es igual de jerárquica como son otras especialidades o cómo es?
En el hospital en donde yo hice la especialidad, pues es un hospital privado y no se notaba mucho la jerarquía. Mm, Normalmente, o sea, sí, obviamente sí había R1, R2, R3, pero la verdad es que no había nada de que le tienes que traer la coca o que te dejen sí. castigar o cosas de ese estilo por no saber o por no haber hecho. No, nunca me pasó, la verdad, nunca tuve eso. Y lo que sí me acuerdo es que cuando yo empecé, el doctor que estaba ahí de jefe en ese momento nos decía, así, primer día, muchachos, están a tiempo, cámbiense de especialidad. Esta especialidad no tiene futuro, Wow. el que pueda, sálgase. Y me acuerdo que la que iba a ser mi R3, o sea, la que era mi R2 e iba a pasar a R3, sí se salió. ¿Cómo crees? Ajá, sí se salió. Y entonces yo desde el R2 fui jefe de residentes. Entonces, pues tampoco me tocó como mucho tiempo tener a nadie de Como más jefe. arriba, ajá. Ajá. E hice R2, R3, fui jefa de residentes de esos 2 años. Y luego se inauguró la alta especialidad de imagen molecular. Entonces me quedé un año más y como no había beca para esa alta, como que me ofrecieron quedarme un año de jefe, más de jefe de residentes, pero como si fuera el sueldo Mm. de jefe de residentes en vez de beca del curso de alta, algo así un poco extraño. Pero entonces pues, me tocó como casi todo el tiempo no tener a nadie arriba de mí, más que a los adscritos, pues, pero de residentes a nadie. Y siempre nos llevamos muy bien todos, entonces obviamente había diferencias y yo opinaba que alguien se tenía que ir de vacaciones en diciembre y otro decía que mejor ese no, sino, no, o sea, como esos problemas de residentes que siempre hay para escoger vacaciones o rotaciones, pero Nada casi más. se arregló como por la buena y no por la jerarquía. Oye, siempre, Habrá que preguntarles qué dicen ellos. oye, qué curioso, como que siempre te ha tocado hacer roles en liderazgo, ¿no? Como en Sí. posición de liderazgo. Sí, sí, no sé por qué. Algo que tengo que hacer en la vida, yo creo, he ido teniendo esas oportunidades de tratar con mucha gente Sí, y como de ujú, organizar, ¿no? Como sí, ciertas. exacto. Qué curioso. Ujú. Oye, y en esto de medicina nuclear, ¿cómo es la especialidad? ¿Es por horarios? ¿Hacen guardias? ¿Hay urgencias? Sí, eso es algo muy padre de la medicina nuclear porque todos los estudios y todos los tratamientos se necesitan programar. No Mm, tenemos material radioactivo así en el hospital esperando a que llegue alguien a hacerse un estudio, sino que llega la persona, hace su cita o llega el médico y solicita un estudio para su paciente y en ese momento nosotros tenemos que hablar a una radiofarmacia para que produzcan el radiofármaco. oh, Entonces, wow. ajá, entonces en el mejor de los casos son 4 horas para que llegue el radiofármaco al paciente y se pueda hacer el estudio. Entonces no hay Ujú, como una urgencia real de ahorita estoy cenando con mi familia y en, ¿no? 15 minutos tengo que estar en el hospital operando, pues eso ujú. no existe. Y las radiofarmacias también tienen un horario, tampoco surten radiofármaco a las 3 de la mañana, ni en domingos, por ejemplo, o días festivos. Entonces, si viene un viernes o un sábado a las 3 de la tarde un paciente que quiere cita, pues ya le toca hasta el lunes a las 8 de la mañana. Ujú. No podría ser antes. ¿Y crees que un médico que esté interesado en esta área estaría como casi condenado a tener que vivir en ciudades grandes? Mm, no, porque hay ciudades pequeñas y muchos lugares que necesitan médicos nucleares y que necesitan servicios de medicina nuclear y no los tienen. Entonces, muchas veces es al revés, o sea, existen las plazas no sé, en Veracruz, en Mérida, en Ya. Cuernavaca, por ejemplo, en Cuernavaca hay 2 servicios de medicina nuclear, ¿no? Y no hay quien se quiera ir, o sea, más bien todo el mundo se quiere quedar por, por diferentes cuestiones, o sea, uno por los equipos, una por las oportunidades, pero la verdad es que si uno toma la decisión de irse, hay en dónde trabajar y además de que hay en dónde trabajar, uno puede
de alguna forma es costoso, pero puede poner una cámara pequeña o incluso hay o sea, hay personas, hay particulares que están viendo ya de comprar PET-CTs no tan modernos, no el último modelo, pero PETs con los que se puede trabajar como dices tú, en ciudades un poquito más pequeñas Ujú. que DF. Fíjate, eso es interesante, que no es necesario, ¿no? Ok. ¿Y cómo podríamos hacerle para que los médicos tuvieran un poco más de experiencia en medicina nuclear? Por ejemplo, alguien que esté interesado, pero que nunca ha visto el día a día o todo esto que estás platicando, ¿cuál sería como tu consejo? Pues mira, se han intentado varias cosas. Lo primero que se ha intentado es hablar con las universidades para que en los cursos se incluya por lo menos algo de existimos, ¿no? No ha tenido mucho éxito todavía, pero en donde se está haciendo es en la parte de las rotaciones de radiología Ya. y una parte del tiempo de las rotaciones de radiología desde la carrera y también las rotaciones, algunas universidades tienen rotaciones en radiología en el internado, Ujú. entonces ahí es donde estamos teniendo como un poco de contacto, sobre todo con los estudiantes o con los internos. Ya. Esa es Ujú, buena idea, que tengan en ese rubro una pequeña rotación. ujú. ¿Y cómo es, sí, tu contacto con los pacientes? Como que muchos de nosotros estudiamos medicina en gran parte por esta labor humana, ¿no? Sí, por la ciencia, pero por esta labor humana también. ¿Cómo es la relación médico-paciente entre un médico nuclear y los pacientes que ven? Ujú. Normalmente para los pacientes que vienen para diagnóstico es poca interacción. Normalmente los vemos a lo mejor un día, hacemos una historia clínica, les preguntamos algún dato, ¿no? Por ejemplo, revisamos las imágenes. Ahorita que está de moda el COVID, revisamos las imágenes y vemos ganglios axilares en una paciente que venía por otra cosa totalmente diferente, por un cáncer de colon, por ejemplo, y tiene ganglios axilares, entonces entramos a preguntarle si la vacunaron, de qué lado la vacunaron, Ujú. etcétera. Y entonces pues ya vemos ahí que esos ganglios tienen relación más con la vacuna que con otra cosa. Y así cualquier hallazgo que no sea esperado para el padecimiento, como que entras y ya le platicas. Entonces, claro, el paciente dice, ¿pero qué me vio? ¿Qué salió? Y entonces ahí es donde nosotros interactuamos un poco con ellos, pero en realidad a los de diagnóstico los vemos poco, pero tiene esta gran parte, la medicina nuclear, de la parte terapéutica, que ahí sí tenemos mucho contacto con el paciente. De hecho, los hospitalizamos, están 3, 4 días hospitalizados, los pasas a ver diario, mides ¿A la poco? radiación. Ujú, sí, y hay tratamientos, ahorita están muy de moda, hay una parte nueva de la medicina nuclear, o no tan nueva, pero que se puso de moda, que se llama teragnóstico, que nosotros aplicamos un fármaco que nos va a dar el diagnóstico y luego a ese mismo fármaco, pero marcado con otra cosa diferente que sirve para tratamiento, lo podemos tratar. Sobre todo, Oh, por ejemplo, wow. para cáncer de próstata, está ahorita de supermoda porque acaba de salir en ASCO y en el Congreso Americano de Medicina Nuclear, estudio fase 3 que les fue muy bien. Entonces ahorita está como que en las redes sociales y en LinkedIn y todo eso muy de moda. Y hay otros tumores, por ejemplo, que son muy poco vistos o que los especialistas no, como que nadie quiere hacer suya esa patología, como los tumores neuroendocrinos, ¿no? Cierto. Que los tumores neuroendocrinos son como la tierra de nadie y ahí los médicos nucleares entramos de forma importante porque hay un fármaco para diagnosticarlo y hay un fármaco también para tratarlo. Entonces, Wow. ese fármaco que sirve para tratarlo son 6 dosis. Entonces, prácticamente vemos al paciente un año entero dándole las terapias y pues ya nos pasa lo que les pasa a los clínicos, ¿no? Que te acabas haciendo amigo de los pacientes o que ya te vuelves casi su médico de cabecera porque sé si tengo gripa y yo no sé de gripas, yo sé de tumores endocrinos. Ajá. Bueno, entonces, suena que sí pierdes un poco el contacto con la clínica, porque tu diagnóstico, pues, no es interrogarlo, escuchar el pulmón, etcétera, pero tienen su propia forma de diagnóstico, ¿no?
Y cómo, si nos pudieras decir de una manera un poco reduccionista, cómo se leen estos estudios, si siguen un orden, si tienen métodos diferentes para los diagnósticos o cómo integran un diagnóstico por Sí, medicina nuclear. sí. Para mí, personalmente, porque para otros médicos nucleares no, pero mi opinión personal es que todos los estudios de diagnóstico deben tener un interrogatorio. Obviamente no va a ser una historia clínica de un internista, pero sí tienen que ir guiados. O sea, si te ponen una placa de radiografía enfrente y tienes unos antecedentes clínicos, es mucho más fácil interpretarla y mucho más difícil equivocarte. Y lo mismo pasa con la medicina nuclear. O sea, si tú tienes información clínica, lo que te platicaba ahorita de los ganglios axilares, ¿no? Mm, Pero yo sé que el paciente viene por cáncer de colon, entonces me puedo imaginar que hay algo que no cuadra con ganglios axilares y cáncer de colon. Y entonces por eso para mí todos los pacientes tienen que tener unos datos clínicos mínimos, pero indispensables para la interpretación. ya, Y algo importante es que la medicina nuclear es súper amplia. O sea, hay estudios para todo. O sea, no podría, yo creo que ahorita mencionar todo lo que hay, pero podemos hacer estudios de riñón, de perfusión miocárdica, de prácticamente todo lo oncológico, em, vaciamiento gástrico, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda en pasar el alimento desde la boca hasta el intestino delgado. Podemos hacer estudios de reflujo gastroesofágico, podemos hacer estudios de los huesos. En las enfermedades óseas benignas podemos hacerles a todos gamagramas óseos y así me podría seguir pediatría, ¿no? Entonces tenemos que ver con muchísimos especialistas. Yo podría casi presumir que con los únicos especialistas que tenemos muy poco contacto es con los ginecólogos, mm, porque pues, es prácticamente como una contraindicación la radiación y la ginecología. claro. Pero gineco-onco, pues ahí sí, totalmente compatible con medicina nuclear. Y exacto, y suena, me llama la atención que suene a una especialidad tan cercana a oncología, ¿no? La gran mayoría de los pacientes que ves, me imagino, tienen eso. Sí, sí, la gran mayoría de los pacientes que van a PET, por ejemplo, es onco, pero, por ejemplo, también el PET con glucosa sirve para muchos padecimientos infecciosos, ¿no? Claro, claro. O de perfusión miocárdica, por ejemplo, pacientes infartados o que están buscando viabilidad miocárdica, se les puede hacer PET y estudios de gammagrafía, ¿no? Que tal vez valga la pena hacer un poquito la diferencia entre el gamagrama y el PET, ¿no? Que el gamagrama es, al final de cuentas, como el nombre lo dice, con rayos gamma y es un tipo de detector diferente. Y el PET-CT lo que hace es que detecta el sitio de aniquilación de los positrones, ¿no? Entonces, por eso se llama tomografía por emisión de positrones. Entonces, son dos equipos diferentes, pero al final de cuentas ambos funcionan con fuentes abiertas de radiación y ambos están trazando procesos metabólicos. Wow. ¿Y el SPECT entonces? El SPECT es exactamente un gamagrama, pero es la imagen tomográfica de un gamagrama. ¿A qué me refiero con esto? Por Mm, ejemplo, para hacer la analogía con rayos X, el gamagrama es como una placa simple y el SPECT o SPECT es la la imagen TAC, tomográfica, la tomografía para los rayos X. ya. Wow. Que ahora casi todos los equipos, tanto de SPECT como de PET, son híbridos porque están fusionándose con una tomografía de rayos X para localizar anatómicamente la lesión. Entonces, por eso siempre digo que los radiólogos y los nucleares vamos como de la mano, porque pues, al final de cuentas, con todos estos equipos híbridos, se necesita la expertise de ambas partes para poder interpretar los estudios. A muy grandes rasgos, lo que me preguntabas de cómo se interpretan los estudios, dividiéndolos en estos dos grandes rubros de gammagrafía y PET. El PET casi siempre buscas zonas que captan anormalmente el radiofármaco, ¿no? Si Ujú. tienes un tumor que su metabolismo es glucolítico, lo localizas anatómicamente y tiene mayor captación del radiofármaco y se ven como bolitas o manchitas en una imagen de un cuerpo que son más intensas que otras. Básicamente el PET es eso, ¿no? Como estar buscando lo que no coincide con la biodistribución normal de ese radiofármaco.
Y de los otros, pues va a depender del tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, un gamagrama renal, parece se hacen muchos cálculos y procesamientos Ujú. y casi siempre la computadora es la que te da los valores y pues ya nada más es saber si esos valores son normales o anormales y lo interpretas con base en esos valores. O por ejemplo, las perfusiones miocárdicas, puedes buscar zonas que tengan alteraciones en la captación del radiofármaco que implica una menor o ausencia de perfusión en esas zonas. Y ya dependiendo de dónde se localice anatómicamente, pues ya se estudia diagnósticos infartos, sin necrosis, o tejido viable, no viable, en territorio de cuál arteria, de la circunfleja, de la descendente anterior, etcétera. En Y infecto. además Ujú. y además esos estudios son muy bellos, ¿no? Son imágenes Sí, muy bonitas además, ¿no? sí, son como muy coloridas, ¿no? A diferencia de lo que estamos acostumbrados, que siempre es blanco, negro y gris, estos estudios siempre están como con colores, porque ayudan mucho a la hora de la interpretación. Ya. Eh, Se dice que los estudios en blanco y negro de medicina nuclear son mucho más específicos, porque si lo encuentras es que está súper claro, pero para la sensibilidad del estudio nos ayudamos mucho con los colores para alcanzarlo a percibir. Guau. Ujú. Ahora, si nos podrías un poco platicar, ¿cómo es el perfil que debe de tener, si es que hay algún perfil que beneficiaría un poco ser médico nuclear? Mm. Sí, es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ser alguien que le interese la ciencia. Definitivamente tiene que gustarte leer e investigar y cosas nuevas y el artículo que salió antier y cosas de ese estilo, porque sí, sí es muy demandante en ese aspecto. Ahora, por otro lado, yo creo que como en todas las especialidades, siempre hay quien se la puede llevar mucho más light y decir, no, bueno, a ver, yo me espero hasta que salga en el libro, ¿no? Y ya cuando salga en el libro ya lo tomo como por hecho, pero la medicina nuclear, sobre todo ahorita está, bueno, la medicina en general, yo creo, en todas las especialidades, está cambiando cada día, ¿no? Cada día sale un artículo nuevo, una publicación nueva, un fármaco nuevo, y entonces sí es como muy importante desde mi punto de vista que te guste y te interese estar actualizándote en temas de tu Mm. especialidad. Y en cuanto a personalidad como tal, yo creo que es una especialidad muy amable porque te permite estar recluido en tu oficina viendo tu computadora y no hablar con nadie, pero también te permite interactuar con el paciente si tú quieres, interactuar con los médicos, ¿no? Depende mucho, o sea, como que es muy adaptable, yo creo, para casi cualquier persona que quiera hacerlo, porque no se necesita una personalidad extrovertida, ni es obligatorio ser introvertido y nada más querer ver con computadoras. Yo creo que permite de todo. ¿Y a ti naturalmente te gustaban, por ejemplo, cosas de tecnología, gadgets? ¿Eso te gustaba de entrada? No especialmente, no ¿No? especialmente. No, no. De hecho, nunca tengo así el último modelo de teléfono, ni de computadora, ni de micrófono, nada. Nunca tengo lo último de nada, pero eso sí me encanta todo lo que tenga que ver con los PETs y con las gamagramas y todo eso. Ahí sí quiero tener el mejor equipo, el último, el que salió ayer y así. Claro. Pero no era algo que fuera para mí, a diferencia de la gran mayoría de los compañeros o colegas nucleares que tengo, que sí, casi siempre son así, el que sabe moverle súper bien a la computadora, que sabe manejar todos los programas y que tienen todos los últimos teléfonos que salieron, muchos de los compañeros son de ese estilo. No sé por qué me lo imaginaba, como que los médicos nucleares eran como muy tecnológicos, muy que Sí, me imaginaba como ese perfil. Y sí. ahora platícanos un poco como de cómo es un día a día tuyo, cómo es un día normal como médico nuclear. Depende mucho de lo que haya que hacer. Yo creo que como en cualquier ya ni siquiera especialidad médica, ¿no? O sea, como cualquier persona normal, dependiendo de la programación. Eso es lo que está muy padre de medicina nuclear, que está todo programado. Entonces tú ya sabes desde un día antes si tienes 4 gamagramas, 4 PETs o un tratamiento, ya sabes exactamente a lo que vas al hospital, ¿no? No es como llegar a un servicio de urgencias que no sabes con qué te vas a encontrar ese día. Ujú.
¿no? O sea, aquí ya tienes perfectamente programado tu día. Entonces, yo que tengo un hijo, por ejemplo, es muy importante para mí saber que ese día voy a salir a las 4 de la tarde porque entonces yo sé que puedo ir a recogerlo y no le tengo que pedir a nadie 5 minutos antes de las 4, corre, ¿no? Sálvame, Sí. sino que ya tienes tu día bastante programado. Entonces, normalmente lo que yo hago es que cito, o en el servicio, citan pacientes a partir de las 8 de la mañana. Como es un hospital privado, la verdad es que se les da a los pacientes la opción de elegir el horario, el día, y nosotros pedimos el radiofármaco y lo mandan. Pero en hospitales públicos hay el día para los gamagramas óseos, el día para los gamagramas renales y así. Ujú. Pues, por ejemplo, si yo llego a un hospital público y necesito un gamagrama óseo, pero hoy fue el día de los gamagramas óseos, entonces me tengo que esperar hasta el próximo lunes a que me hagan mi gamagrama óseo, ¿no? Ya, Entonces eso es por costos, es mucho más barato comprar 10 dosis que una para cada día. claro, ya. ¿Y cómo es un poco la vida laboral de un médico nuclear? ¿Puedes trabajar de forma independiente? ¿Te pagan por estudio o te contrata un hospital? ¿Cómo es? También hay muchas variantes. Hay Mm, la variante de te contrata el hospital y eres parte de la nómina de un hospital, como normalmente se maneja en radiología. ujú, Puede ser también que te paguen por estudio, o sea, tú les dices, a mí mándenme todos los estudios que se hayan hecho en la semana, yo los interpreto y se los regreso ya interpretados. Y también existe como una modalidad mixta en donde trabajas para el hospital, pero aparte, ¿no? Como tienes un sueldo, pero si hay mucha productividad, te pueden pagar una parte de los estudios. O también hay otra variedad en donde no interpretas estudios y nada más das tratamientos. Por ejemplo, yo tuve un doctor mm, trabajando conmigo ahí en el Ángeles que solamente venía al Ángeles a dar sus terapias. ah, Ujú. Entonces, haz de cuenta que yo llegaba, yo dictaba los estudios y todo, y nada más él me avisaba, Ceci, voy a ir el miércoles a dar un yodo por un cáncer de tiroides. Y entonces ya le programábamos su estudio, él venía, daba su tratamiento, él le cobraba directamente al paciente sus honorarios, y ya que el paciente se iba, si tenía que hacerse algún estudio, pues ya iba con nosotros, y nosotros le mandábamos el resultado al médico del estudio de su paciente. Pero entonces hay como guau. muchas opciones. Lo más común es alguien contratado por un servicio privado o público y estar en la nómina, es como lo común. Pero eso está padre, ¿no? Que te puedes dedicar solo a terapéutico, voy, doy mis tratamientos y se Ujú, acabó. ujú. Eso está padre Muy también. programado. Ujú. Y entonces, estamos platicando un poco acerca de la posibilidad, por ejemplo, de ser un poco más independiente y a lo mejor innovar o invertir o tú empezar con un gabinete. ¿Eso qué tan factible es o cómo funciona? Es factible, es costoso, porque sí son los equipos de medicina nuclear en general son caros y se necesitan muchas licencias, o sea, se necesita permiso de la COFEPRIS, permiso de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, que te revisan así hasta abajo de la ventana si hay polvito, ¿no? O sea, es así como son muy, muy, muy exigentes. Y pues para eso es mucho más fácil con infraestructura de un hospital que tienen otras miles de licencias y tienen personal, ¿no? Que hace todo eso, a que uno solito tenga que contratar al gestor, al físico, al encargado de seguridad radiológica, ¿no? Claro que uno solito lo podría hacer todo, pero es intenso, costoso y probablemente pueda ser un poco difícil en el sentido de la competencia, ¿no? Porque pues con todo esto que te platico, a lo mejor los costos se te elevan un poco, ¿no? Considerando que tú tienes que pagar a 20 años la hipoteca del equipo, por ejemplo. Entonces uno pensaría que los costos pueden ser más altos y entonces competir contra grandes hospitales que tienen muchas veces cubiertos los primeros años para no tener que pagar pues esta cuota como del equipo, de los Ujú. equipos costosos, de los tomógrafos, de los resonadores, que son equipos muy, muy, muy caros y al final de cuentas
no se le traslada ese costo al paciente. Y en un gabinete privado, pues sí se lo tienes que trasladar, porque si no, ¿qué haces? Mm, ya. Entonces, los equipos no son tan modernos. Los que uno puede comprar para sí mismo no son tan modernos como los que uno encontraría en hospitales grandes o centros grandes de diagnóstico, que también hay muchos muy importantes en el país. Y dentro de todas estas opciones, ¿cómo fue que tú decidiste trabajar o en qué modalidad? Yo creo que tiene más que ver con la suerte, ¿no? O sea, Mm. como, bueno, ya sé que la suerte no existe y todo eso, pero pero la verdad es como se te van acomodando las cosas. Justo hoy pensando en esta entrevista en la mañana, decía, más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿no? O sea, justo cuando yo regresaba de Alemania, estaba la Plaza del Ángeles disponible, y si yo hubiera regresado un año después, ya no hubiera estado, o si hubiera regresado un año antes, o si nunca hubiera regresado, ¿no? O sea, como que uno no sabe cómo se va a acomodar. Ujú. Pero al final de cuentas yo tenía claro desde que regresé de Europa que lo que quería era hacer la parte terapéutica, ¿no? Que era como, en México no se había hecho nunca el tratamiento con lutecio para tumores neuroendocrinos en México, y llevaba como 20 años en Alemania haciéndose, ¿no? Entonces, Guau. después de ir a ese centro, que era al final de cuentas un centro de excelencia de tratamiento de tumores neuroendocrinos, pues todo lo que aprendí ahí, claro que yo decía, lo que quiero hacer es hacer un centro como este en México. Y la verdad es que ahí en donde estoy, pues se me han dado todas las oportunidades y se me han abierto todas las puertas para que lo podamos hacer. Y ahora en México ya es una realidad, ¿no? O sea, ya tenemos todos estos tratamientos disponibles. Qué padre. Oye, qué Ujú. padre historia. ¿Y entonces Sí, a lo que te dedicas más es eso, a dar tratamientos o haces diagnóstico también? pues tengo un amigo que dice que soy coronel y tropa, entonces me dedico a todo. O sea, interpreto los estudios, hago los diagnósticos, hago las funciones de jefe de servicio, como que ir a las juntas y estar checando que la gente haga su trabajo. ¿No? Como un poco de todo, y lo que me apasiona, pues, es la parte terapéutica, lo de los tratamientos, lo de ver a los pacientes, correlacionar, la clínica con sus estudios, platicar con los oncólogos y ver qué le vamos a hacer o qué alternativas hay. Esa parte también me gusta muchísimo, cuando el médico tratante nos llama para preguntar, a ver, tengo un paciente con una prótesis infectada, ¿qué estudio le hago? ¿No? Eso como que me gusta mucho porque no siento que la medicina va para allá, ¿no? Como a estos tratamientos multidisciplinarios o a estos seguimientos multidisciplinarios de Ujú. los pacientes, en donde el médico nuclear no puede saber qué antibiótico le va a dar a esa prótesis infectada, pero sí puede saber qué estudio nos va a dar la pauta para que el infectólogo decida después qué darle, ¿no? O sea, como esta onda de que entre todos se resuelvan los casos. Exacto. Ujú. Esa es realmente de las ventajas de estar en un centro grande, ¿no? De un centro multidisciplinario. Y sí, la verdad es que eso que acabas de decir es importantísimo porque a veces asumimos de que deberíamos de saber y siempre es mejor preguntar, siempre es mejor preguntarle a quien sabe y no asumir y pedir estudios que a veces ni nos van a dar la respuesta, ¿no? Eso Sí, que acabas de decir es clave. sí, sí, yo creo que sí es súper importante la comunicación entre médicos, ¿no? Entre Ujú, especialistas y con los pacientes, porque al final de ujú. cuentas, pues el que va a decidir o el que va a elegir como hacia dónde se va a inclinar es muchas veces el paciente. Y muchas veces también, lamentablemente, pues los costos, ¿no? A lo mejor me dicen, no, pues ¿cuál es el estudio ideal? No, pues a lo mejor, por decirte una cosa, un PET. Bueno, pero el paciente no tiene dinero. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces ahí es donde empiezas, bueno, a ver, hazle primero un ataque y vemos, o mejor ya que haga el esfuerzo y le hacemos todo junto, o, o vamos a mandarlo a un lugar en donde salga más barato, no sé.
¿no? O hazle la imagen allá y me la traes y yo te la interpreto, ¿no? O te digo si coincido con la interpretación o no, como este tipo de cosas. Eso está padre también. Mm, ¿Y cómo es la comunidad de medicina nuclear? ¿Cómo es la comunidad entre los médicos nucleares en México e internacionalmente? pues en México, la verdad es que somos tan poquitos que todos nos conocemos. Entonces Ah, sí. es como una familia grande, ¿no? Que siempre está el primo incómodo, la prima chismosa, ¿no? Como que siempre hay como un poquito de todo. En general todos nos llevamos muy bien y bueno, yo no estoy en ese chat, pero de hecho hay un chat con, yo creo que como por lo menos el 80% de los médicos nucleares de México. Entonces está padre porque de repente te llega el paciente que alguien ya vio y que Mm. por algún motivo te está llegando a ti de segunda lectura o ¿no? Para segunda opinión. Y entonces es como muy padre decirle, oye, vi el estudio que tú interpretaste en donde dijiste que había un nódulo tiroideo y ya me lo trajeron con biopsia y sí, efectivamente era un nódulo maligno. Entonces como que nos podemos retroalimentar en ese sentido. Y en general todo funciona bastante bien, insisto, siempre hay la discusión, incluso pues alguno que siente que sabe más que otro o incluso alguno que sabe más que otro, pero en general es bastante cordial en Mm. México. Internacional también, y lo padre, insisto, es que somos poquitos, también en el mundo son pocos. Entonces vas a los congresos y en el americano están los mismos que en el europeo, que en el mundial, que en el de Mm. tratamiento, que en el de diagnóstico, o sea, siempre te encuentras como a las mismas personas y entonces es chistoso porque los ubicas ya hasta de cara y te ubican también, o somos todos amigos en LinkedIn, o no me acuerdo cómo se dice esa función en LinkedIn de Sí, amistad, sí. de seguidores o no sé. Y entonces, claro, te ubicas. Entonces, muchas veces saludas a alguien y ¿a quién saludaste? Pues no sé, pero te regresa el saludo, ¿no? Porque también te Te ubican. ubica. ¿Y Está como padre. cuántos médicos nucleares hay en México? En México, la última vez que hablé del tema, éramos 200 certificados. Wow, Bien bien poquito. poquitos, bien poquitos. Ujú. Oye, Ceci, ¿y qué tan plena te sientes tú como médico nuclear con tu elección y con el trabajo que tienes ahorita? Yo feliz, o sea, soy la más feliz, la más realizada. Me encanta lo que hago, me encanta haber caído en este camino, porque yo digo caído porque fue como un poco, eh, pues sí, como un poco por suerte o un poco lo que el camino me fue marcando, porque a lo mejor si hubiera pasado el examen de oftalmología, me hubiera seguido por ahí, por oftalmo y jamás hubiera ido a ese estudio con ese paciente. Sí, O si no hubiera sido en mi guardia, sino en la guardia de mi compañera, la que hubiera ido hubiera sido ella y entonces yo no me hubiera enterado, ¿no? Entonces fue como un poco fructífero así, que de pronto algo que parecía insignificante se volvió mi vida entera. ujú, Y yo creo que esta parte de haber tenido la oportunidad de estar en un centro de primer mundo, de ver todas las posibilidades que había para los médicos nucleares y para los pacientes con medicina nuclear, yo creo que eso abrió mucho mi perspectiva y traer este tipo de terapias al país fue como, pues como muy importante para mí, ¿no? O sea, para la especialidad en general, que alguien hubiera ido y que después pudiera venir a decir en español todo lo que, ¿no? O sea, todo lo que vimos y aprendimos ahí, fue como muy enriquecedor para mí. qué bonito. Ujú. Oye, Ceci, pues la verdad, muchas gracias por tu tiempo. Está muy interesante tu especialidad. Sí, ojalá que los que nos estén viendo tengan un poco de curiosidad, de que investiguen, de que busquen a alguien, ¿no? En los hospitales grandes y sobre todo que piensen un poco fuera de la caja, ¿no? Que a veces
Si la respuesta no está en las especialidades troncales es porque necesitan seguir buscando en dónde más está la respuesta para ustedes. No se tienen que hacer en la forma de una especialidad, sino tienen que seguir buscando de cuál es la especialidad o tal vez no ser la especialidad, sino simplemente una rama de la medicina en la que sí encajen y puedan florecer, ¿no? Sí, Y si nos total. pudieras dar, Ceci, un último mensaje como de despedida para los que nos están viendo. Pues un poco esto que ya estás mencionando, no solo para sí mismos, ¿no? O sea, como no solo yo buscar otras opciones de especialidad, otras opciones de a qué dedicarme, sino con sus propios pacientes, ¿no? O sea, yo ya tengo aquí a un paciente y no estoy segura si el mejor estudio que le puedo hacer para ver una tromboembolia pulmonar es un angiotac un angiotac de pulmonares o si hay alguna otra alternativa. Entonces, para casi que cualquier diagnóstico que no esté 100% seguro si el estudio de diagnóstico que voy a utilizar o si el método de imagen que voy a utilizar es el ideal, yo creo que cualquier médico nuclear que estén, como dices tú, en algún hospital grande o en algún centro de diagnóstico grande, siempre va a estar abierto a decir, yo le haría esto, o tienes estas 5 opciones, o no hay nada mejor en medicina nuclear que lo que tú estás planeando hacer. Entonces, no quedarse con los diagnósticos típicos o con los estudios de diagnóstico o de imagen típicos, sino buscar nuevas alternativas que la verdad es que cada vez hay más y más estudios y tratamientos de medicina nuclear para los pacientes. Sí, tienes toda la razón. Estos estudios que mencionas suenan súper sofisticados, o sea, súper sofisticados. Sí, está muy Pues padre. muchas gracias, Ceci. Muchas No, gracias por tu tiempo a ti. y por compartirnos tu trayectoria en medicina nuclear. Muchas gracias. Gracias a ti, bonita Que tarde. estés muy bien. Igual, Bye. bye.